A ver, imaginen esto, que las ideas de una sola persona, de un solo pensador, se conviertan en la prueba de fuego para toda una disciplina en un país entero. Bueno, pues eso es, ni más ni menos, lo que pasó en Perú con el jurista Hans Kelsen. Vamos a desentrañar cómo su obra se transformó en esa piedra de toque que al final midió la temperatura y la madurez del pensamiento jurídico peruano. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, la cita de David Sobrevilla, de donde sacamos este análisis, lo dice todo. La figura de Kelsen es tan, pero tan gigante que simplemente no se le puede ignorar. En la filosofía del derecho del siglo XX, era como el sol. O te ponías de su lado o buscabas la sombra, pero era imposible no tomarlo como referencia. Él era el punto de partida. Y aquí está la clave de todo. Analizar el debate sobre Kelsen en Perú es mucho más que un simple recuento histórico. Es como usar su obra de reactivo químico. Se vierte sobre el pensamiento peruano y de repente revela la verdadera composición del ambiente intelectual de la época, sus puntos fuertes, sus debilidades y sobre todo su nivel de desarrollo. Y en el centro de toda esta tormenta está su idea más famosa y la verdad más revolucionaria, la teoría pura del derecho. Lo que Kelsen quería era hacer una especie de limpieza general. Dijo, vamos a separar el derecho de la moral, de la política, de la sociología, de todo. Quería una ciencia jurídica pura, que solo se enfocara en las normas. Para él la pregunta no era si una ley es justa o injusta, sino simplemente si es válida según las reglas del propio sistema. Y créanme, eso lo cambió absolutamente todo. Como se podrán imaginar, una idea tan radical, tan depurada, provocó una reacción casi inmediata y muy fuerte en el Perú. Ahora, lo verdaderamente fascinante es ver cómo los pensadores peruanos le hicieron frente a esta teoría, cómo la cuestionaron y, según el análisis de Sobrevilla, en muchos casos, cómo la malinterpretaron. Y ojo, no estamos hablando de un debate que duró un par de años. Las ideas de Kelsen retumbaron en Perú por décadas. La conversación arrancó por allá en los años 30, se puso seria con las primeras críticas en los 40 y siguió evolucionando con tesis y análisis de figuras clave hasta bien entrados los años 70. Fue sin duda un diálogo intelectual que marcó a toda una generación. Ok, entonces, todo este gran debate peruano contra Kelsen se puede organizar en 3 frentes de batalla principales. 3 preguntas clave que salían una y otra vez. Vamos a revisarlas una por una para entender bien el corazón de esta controversia. El primer round, y quizás el más duro, fue por el tema de la justicia. Para Kelsen, separar la ley de la moral era vital para poder llamarla ciencia. Pero para muchos críticos peruanos, esto era simplemente inaceptable. Lo veían como un sistema de formas vacías. Su argumento era, un sistema de leyes que no busca la justicia, que no tiene ese valor como norte, pierde por completo su sentido, su razón de ser. El segundo frente de batalla fue la idea de Kelsen de que el Estado y el derecho son la misma cosa. Para él, el Estado es sencillamente la personificación del orden jurídico. Pero claro, esto generó una resistencia enorme. Críticos como Raúl Ferrero dijeron, un momento, esto es demasiado abstracto. La realidad, decían ellos, nos muestra que muchas veces hay una tensión, una lucha, entre el poder del Estado y la fuerza de la ley. No siempre van de la mano. Y aquí el debate se pone más sutil, más técnico. Fíjense que incluso un admirador de Kelsen, como Fernández Cesarego, interpretó su teoría como una especie de lógica jurídica. Pero fue el mismísimo Kelsen quien tuvo que aclarar las cosas. Dijo, no, mi teoría no es solo sobre la estructura lógica, es sobre los conceptos jurídicos de fondo, qué es una sanción, qué es una obligación. Era una diferencia fundamental que a muchos se les pasó por alto. Bueno, entonces, después de todas estas idas y venidas de décadas de debate, ¿cuál es el balance final? Aquí es donde David Sobrevilla, el autor de nuestra fuente, saca sus conclusiones y emite un juicio bastante crítico sobre cómo se recibió el pensamiento de Kelsen en el Perú. Y la verdad es que el veredicto de Sobrevilla es bastante severo. Su análisis concluye que todo este debate dejó ver una cierta inmadurez en la filosofía del derecho peruana de ese tiempo. ¿Y por qué? Porque muchas de las críticas se basaban en lecturas a medias de Kelsen, sin entender bien de dónde venían sus ideas filosóficas y muy a menudo malinterpretando sus argumentos. En pocas palabras, se le criticó sin haberlo estudiado a fondo. Y así, cerramos el círculo y volvemos a la metáfora del principio. La obra de Kelsen funcionó exactamente como esa piedra de toque. Al chocar con el pensamiento jurídico peruano, no solo desató un debate fascinante, sino que también dejó al descubierto las áreas que necesitaban madurar.
que requerían un pensamiento más riguroso y mejor preparado para poder dialogar de tú a tú con las grandes corrientes mundiales. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para la reflexión. Si un solo pensador sirvió para medir la temperatura intelectual de toda una disciplina en un momento de la historia, ¿quién o qué idea cumple esa misma función hoy en día? ¿Cuál es la piedra de toque de nuestro tiempo?